Guiones y guionistas, capítulo 464. Hoy en el podcast veremos la segunda parte de las tramas básicas de Christopher Booker. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del entramado mundo de los guionistas y el básico arte de los guiones. Hoy vamos a continuar hablando de las tramas de Christopher Booker. Ya vimos en el podcast anterior la estructura en 5 pasos que según Booker tienen todas las tramas y analizamos las 2 primeras tramas básicas. Bueno, pues hoy vamos a continuar con las restantes. Pero antes, como siempre, recordaros que existe en internet una web que se llama cursosdeguion.com, que yo la fundé y que bueno, pues intenta abarcar todo lo necesario para los guionistas que se están formando o incluso los guionistas profesionales, porque además de muchísimos cursos de guión que van desde lo más general a lo más concreto, con lo cual realmente hay cursos que de showrunner de series, por ejemplo, que claro, un guionista que está empezando, pues obviamente eso le puede valer un poco para saber cuál es el referente, pero que le quedan todavía muchos años de profesión para ser showrunner, ¿no? Porque bueno, como bien cuento en el curso, hace falta mucha experiencia. Pero bueno, como os podéis imaginar, con 75 cursos da para todo y para todas las inquietudes. Hoy, de hecho, estamos con el curso de Tarantino, curso de Quentin Tarantino, en el que analizamos la forma de trabajar de este director, guionista, productor tan genial para ver, bueno, qué podemos aprender de su cine, en nuestro caso, para escribir guiones y no solo escribir guiones, ya que, bueno, muchos de los que estáis aquí suscritos, además de escribir, dirigís vuestras propias cosas, ¿no? Muy bien, en esta segunda lección vamos a ver las reglas que aconseja Tarantino a los guionistas. Él ya sabemos que ha tenido una carrera muy exitosa, con lo cual, bueno, nos conviene escuchar cuáles son las reglas por las que se rige a la hora de hacer su trabajo. Y bueno, para los que me preguntáis, quería deciros que sí, el canvas de guión que he creado está todavía accesible para los suscriptores. Los suscriptores, bueno, podéis ir a donde pone canvas de guión abajo y ahí os lleva y podéis ver pues la masterclass, bajaros el PDF del canvas, las instrucciones. Pero a partir del 6 de diciembre ya no van a poder acceder a él ni los suscriptores. La única forma de acceder a él va a ser, bueno, pues comprándolo, pagando los $35, que sí, a partir de ahí ya, bueno, pues ahí lo tienes para siempre. Pero bueno, si estás suscrito o si quieres suscribirte, pues nada, suscríbete ahora, que bueno, es un precio mucho más barato y podrás disfrutar del Canvas antes del 6 de diciembre. Y nos vamos con Christopher Booker y sus tramas. Ya sabéis que este escritor y periodista, en su libro Las 7 tramas básicas, ¿por qué contamos historias? Bueno, pues hizo una clasificación, una reducción de las tramas básicas a 7 tramas y bueno, y otras 2 más de añadido, que son un poco las que estamos viendo. Nos vamos con la tercera porque ya vimos las 2 anteriores. La tercera es la búsqueda. Y en esta trama, la trama de la búsqueda, el héroe, el protagonista, tiene que embarcarse en un largo y arriesgado viaje para conseguir un gran premio que se encuentra en un lugar muy lejano. A lo largo de este accidentado viaje, bueno, pues tiene que enfrentarse a muchos obstáculos hasta lograr la victoria. Esta historia, bueno, pues es el típico arquetipo que narran en la Odisea, ¿no? Pero también podemos encontrar grandes obras que siguen este argumento, como por ejemplo Moby Dick o El Señor de los Anillos. Aunque, bueno, en esta narración el protagonista no busca conseguir un objetivo, si lo que quiere el Señor de los Anillos es destruirlo, pero bueno, ese es su premio, conseguir destruir el anillo. Y bueno, en el cine también se ha utilizado mucho esta trama, ¿no? Sobre todo en películas de aventuras, películas como Tras el corazón verde, o por ejemplo Indiana Jones y la última cruzada, ¿no? Tienen ahí su arca de la alianza que tienen que buscar. Harry Potter, por ejemplo, también en alguno en las reliquias de la muerte, ahí también lo utiliza. Ya vimos que Harry Potter, dependiendo del libro, lo utiliza unos u otros, porque vimos cómo también utilizaba de la pobreza a la riqueza en el primero.
Pero bueno, películas también como Las minas del rey Salomón, que es lo que busca, o incluso Up. Up también podríamos englobarlo en esta trama, ya que, bueno, pues el señor cuando muere su esposa, tiene esa idea de ir a esas cataratas, de buscarla, y es por eso por lo que pone los globitos, ¿no? Encima para llevar esa casa, ¿no? Esa imagen del cartel tan gloriosa, y bueno, y se lanza a esa aventura, ¿no? Para encontrar ese lugar final. Y como comentaba Booker, a menudo los personajes de estas historias suelen partir de una situación un poco desfavorable y precisamente la recompensa de este viaje es una especie como de solución a este problema que tiene al principio, esta situación desfavorable. Claro, era, por ejemplo, tenía ese dibujo que hizo siempre y que ese sueño que tuvo para ir allí con su mujer, bueno, una vez que ella ya no está, pues decide cumplirlo. Y normalmente, pues a lo largo del viaje tiene que solventar muchos obstáculos, ¿no? Y enfrentarse a ese gran reto final que, bueno, normalmente en este tipo de películas finalmente se vence y se consigue su meta. Bueno, vamos a ver las 5 etapas de esta trama según las promulga Christopher. En la anticipación, que sería la primera de estas etapas, el protagonista ahí recibe una llamada y considera un poco como imposible evitar ese viaje. Se tiene que lanzar, ¿no? Lo que vemos en el viaje del héroe. A lo mejor al principio se resiste, pero bueno, al final porque se lanzan. Y normalmente lo que tiene que perseguir es una especie como de MacGuffin que salve al pueblo o a su comunidad, ¿no? Ese arca de la alianza que, bueno, tampoco se sabe muy bien qué se hace, pero que todo el mundo se supone que lo busca, ¿no? Hay otras veces que ya vive en un lugar condenado y lo que quiere es encontrar otro sitio mejor, ¿no? Otro lugar pues donde haya más alimentos y entonces tiene que lanzar solo a buscarlo o a lo mejor la propia comunidad entera tiene que lanzar a buscarse. También a lo mejor está buscando la libertad para sí mismo o para su grupo, ¿no? Esa búsqueda de la tierra prometida, ¿no? Y bueno, de algún modo tiene una especie de nivel de sentido sobrenatural o visionario que te indica dónde ir, ¿no? Cómo llegar y qué hacer ahí. En el sueño, la segunda etapa, que bueno, en esta trama se le puede llamar el viaje, pues aquí el protagonista parte y se interna en terreno hostil. Y empieza esa sucesión de obstáculos, ¿no? Esas victorias, ¿no? Que tiene que pelear con monstruos o que tiene que escapar de ellos. Otras veces son tentaciones en las que hay que resistir. Otras veces son peligros mortales que se tienen que superar de una forma específica cada uno. El caso es que, bueno, este viaje obviamente no es tarea fácil. La frustración, que sería la tercera etapa, surge con la llegada donde el viaje termina. Aunque, bueno, para entonces hay todavía algunos obstáculos que superar para llegar a la victoria. Pero bueno, como que te indica que aunque hayas llegado al final no va a ser fácil. En la pesadilla, que sería la cuarta etapa, aparece una nueva serie de pruebas, las más bestias, las más difíciles, con ese mega obstáculo final que solamente el protagonista puede superar, ¿no? Ahí es donde va a estar a prueba total en el clímax. Y ahí, bueno, pues ahí se va a llegar a la parte final, que es el escape milagroso, o que alcance esa meta, o el tesoro, el reino, la princesa, pues bueno, dependiendo de qué es lo que esté buscando. Y después de ello, pues finalmente se va a asegurar una vida nueva que se extiende indefinidamente hacia el futuro. Esta búsqueda no tiene que hacerse en solitario, como os decía antes. Por ejemplo, en la película de animación The Land Before Time, que en España se llamó En busca del Valle Encantado, ¿no? Esa historia con dinosaurios. Bueno, pues ahí lo que se produce es una especie como de escasez de hojas y pues muchos dinosaurios, muchos herbívoros se ven forzados a realizar un viaje agotador hasta el legendario Gran Valle. Ese enorme y hermoso paraíso lleno de mucha vida que se ha resistido a esa escasez, ¿no? Hay mucha comida, hay mucha agua y también su refugio seguro de los depredadores. Y bueno, pues ahí se lanza en la película, que ha habido varias películas, ha habido varias series centradas en esa idea, ¿no? Y bueno, realmente cuando este protagonista se embarca en el viaje para alcanzar el premio, está muy lejos. Es de muy difícil acceso. Por eso muchas veces lo que está incluyendo es un grupo en lugar de un personaje. Ese famoso grupo, ¿no? que se va aprovisionando, que cada uno tiene pues sus propias características y que le ayudan en el viaje. Y bueno, dentro de este grupo, por ejemplo, hay algunos tipos que podrían ser básicos, ¿no? Algunos tipos. Por un lado, por ejemplo, el típico amigo cercano, que es leal hasta el final, ¿no? Ese Sam, el amigo de Frodo. O el compañero que es todo lo opuesto al protagonista. Y muchas veces se presenta para mostrar que tiene emociones distintas, para bien o para mal. Como por ejemplo Sancho Panza,
que es todo lo contrario a Don Quijote, y bueno, gracias al contraste entre los dos, bueno, vamos viendo, ¿no?, los distintos puntos de vista de la historia y realmente lo loquito que está Don Quijote. También puede haber un grupo de ayudantes que sean intrascendentes y que van muriendo poco a poco, ¿no?, según va avanzando la historia, ¿no?, y generalmente no queda ninguno vivo, ¿no?, pues lanzan esta aventura varios y bueno, en cada obstáculo va muriendo uno y al final pues queda el bueno. Y otras veces, como os decía antes, ese grupo donde cada uno tiene esas habilidades complementarias y necesarias, ¿no? A lo mejor uno es el más pensador, ¿no?, el más mental, otro es el más fuerte, o el más bravo, el más atrevido, otro es el más espiritual, y a lo mejor es el más carismático, o el más compasivo, intuitivo, bueno, etcétera, ¿no? Y claro, aquí el héroe a lo mejor es uno de ellos, ¿no? O simplemente es alguien como más normal que se va apoyando en todos ellos. La cuarta trama es el viaje y retorno, que, aunque también se centra en un viaje, claro, el viaje y el retorno es un poco distinto a la búsqueda, porque aquí el héroe busca algo fuera de su mundo, se adentra en ese territorio desconocido y peligroso antes de lograr escapar para poder regresar seguro a su hogar. Este héroe va a entrar en esa especie como de tierra mágica que tiene unas leyes que son diferentes a nuestro mundo. La va a explorar con alegría, con felicidad, hasta que se va a topar un poco con el lado más oscuro de esta nueva realidad. Va a tener obviamente sus obstáculos, si no tendría gracia esta historia. Ahí va a producirse pues una especie de evolución, de transformación, hasta que va a superar la situación, ¿no?, y va a escapar, ¿no? Y finalmente va a regresar a casa siendo alguien más maduro que cuando partió. Esta es la historia clásica de Alicia en el País de las Maravillas, del Laberinto, del Mago de Oz, el Hobbit, los viajes de Gulliver, las crónicas de Narnia, Coraline, Robinson Crusoe, El Señor de las Moscas, Buscando a Nemo, a Apolo 13, La Princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, ¿no? Si os fijáis, no funciona mucho con el tema infantil, ¿no? Con historias infantiles, ¿no? De hecho, funciona también mucho con historias oníricas, como El viaje de Chihiro, El mago de Oz, ¿no?, que es un poco medio sueño, ¿no? Incluso Alicia en el País de las Maravillas, ¿no?, tiene un punto también como de sueño, ¿no? Y claro, por eso se usa mucho en libros para niños, ¿no? En libros para niños, películas para niñas, porque claro, es una oportunidad para que los niños exploren un mundo mágico y evolucionen junto al protagonista para vencer los miedos, como vemos en Peter Pan, en las crónicas de Narnia, en Alicia. O sea, claro, les ayudan a los niños a eso, a enfrentarse de una forma vicaria a través de los protagonistas de la historia a todos esos obstáculos, todos esos miedos que pueden tener ellos también solos, ¿no? El país de los monstruos, de Dal. Bueno, todas estas historias les ayudan a los niños a enfrentarse a todo eso y, bueno, pues con eso a madurar y crecer. Estas historias muchas veces se desarrollan en un mundo lleno de magia, lleno de monstruos, que no tiene la lógica y el sentido común que podríamos entender los adultos. Por eso cuando el protagonista se mete dentro de esta especie como de tierra mágica que os decía, ahí se da cuenta que las leyes normales no se aplican, ¿no? Que estamos aquí en el Mago de Oz, estamos en el mundo de la tierra de nunca jamás, de Peter Pan, pero al principio todo es extraño, pero fascinante, ¿no? Pero luego eso, van a encontrar el lado oscuro y van a sentirse amenazados. Y muchas veces también aquí el protagonista depende de esa guía de personajes secundarios que muchas veces que van apareciendo en su camino, pueden ser embaucadores que quieren aprovecharse de él, o que buscan su destrucción, y después va a conquistar este sitio, al final, o va a escapar y aprender siempre algo en el proceso, o sobreponerse a los fallos en su carácter. Al final va a poder descubrir que tan solo tiene que seguir los pasos que le dicta su corazón para llegar a su destino, ¿no? Como el Mago de Oz. Y finalmente eso, va a regresar madurado y crecido por la aventura. Pero bueno, vamos a ver las 5 etapas de esta trama según Christopher Booker para que nos quede más claro. Está la etapa de anticipación, donde vemos a un protagonista aburrido, curioso, impulsivo, muchas veces inconsciente de la verdadera naturaleza del mundo, porque es joven, porque es inmaduro, y en el momento dado toma conciencia de otra realidad alternativa y cae o pasa por un portal o pasadizo mágico a otro mundo. Esto ya en cada uno nos lo cuentan de una forma. La segunda etapa sería el sueño o fascinación, que ahí es cuando explora este nuevo mundo extraño donde todo es fascinante y excitante, pero bueno, nunca está del todo a gusto. En la etapa de frustración, el ambiente comienza a volverse oscuro y amenazador.
Una sombra empieza a hacerse notar su presencia y el protagonista se va a sentir atrapado. En la pesadilla, ¿no? ese clímax, la sombra se va a mostrar con todo su poder y se va a revelar en contra de nuestro héroe, que va a parecer un poco condenado. Y en la última etapa, justo ya cuando parece que todo va a acabar mal, ya es un horror, el protagonista va a escapar de forma dramática hacia ese mundo original habiendo crecido como persona. Esto es un poco como las últimas etapas del viaje del héroe. Va a volver a su mundo ordinario, pero con el elixir y con lo que ha aprendido. Vamos a por la quinta, que sería la comedia. La trama de comedia, esta es un poco polémica, ya os voy avisando, ¿no? Ya el propio nombre, comedia. Normalmente, según Booker, se centra en una historia desarrollada a través de situaciones y eventos cómicos que normalmente involucra una identidad equivocada, malos entendidos o confusión, y que son variables que dan como resultado a un caos, a un verdadero caos. Hay algunos autores que consideran que esto de la comedia es un poco abstracto como concepto, que es algo como muy amplio para considerarlo uno de los 7 argumentos básicos y que, claro, piensa que es un género en sí mismo, o sea, como que hay otro tipo de tramas a las cuales se les puede dar el tono cómico, ¿no? Sin embargo, aquí Booker presenta la comedia como una historia en la que una comunidad va a ser dividida por el egoísmo, o por una mentira, o por un sentimiento negativo que va a causar este caos, esta discordia, este desentendimiento. Y claro, aquí pensemos en comedias de Shakespeare. Por ejemplo, Sueño de una noche de verano, Mucho ruido y pocas nueces, Noche de Reyes, en todas las comedias clásicas, ¿no? Desde Plauto, en todas las comedias teatrales del siglo de oro o español, o por ejemplo películas como Diario de Bridget Jones, Cuatro bodas y un funeral, o bueno, básicamente, hablando de caos, cualquier película donde aparezca Mr. Bean. Claro, a lo largo de este tipo de historias, primero se va a presentar a la comunidad en cuestión y a sus integrantes, y seguidamente se va a mostrar al espectador el conflicto o problema que debe ser resuelto y el cual podría estar causado por el protagonista, por otro personaje o por una situación concreta. Siempre tiene que estar ese malentendido inicial. En el siguiente acto la situación se vuelve cada vez peor hasta llegar a ser casi insostenible, pero finalmente se resuelve y todo acaba con un final feliz. Porque para Christopher Booker la comedia es un gran nudo de relaciones distorsionadas por la falta de comunicación y todo esto, bueno, pues metido en un numeroso elenco. Esa incomprensión es mantenida por una figura oscura que muchas veces es el pariente del protagonista o incluso el propio protagonista que está confundido, que este es el que mantiene esa confusión que te provoca la comedia, ¿no? Y a diferencia de otras historias, casi nunca se va a vencer al villano. Este villano a menudo es redimido y es llevado a un punto en el que va a admitir sus errores y con alegría se va a unir a la fiesta de otros personajes liberados de la confusión. Esto me recuerda también, claro, que Explota, ¿no? Explota es comedia romántica, con lo cual además de contar la historia que vimos antes de pobres a ricos, también tiene el punto de comedia. Y el villano de la comedia, por ejemplo, en la historia, Celestino, claro, al final no hay una humillación. No hay vale, sí, él pierde su historia, pero al final, bueno, se redime y, por ejemplo, en ese último número musical donde aparecen todos cantando, él va a aparecer ahí, incluso medio cantando, medio divertido, o sea, como que se da a entender como que se redime, ¿no? Y por todo lo que ha estado luchando, sin demasiadas explicaciones, porque son personajes que no son muy complejos, ¿no? Se intenta que son, bueno, son bastante estereotipados y tampoco vas a tener que mostrar una transformación interna muy grande, porque ahí lo que importa más bien es el mood, ¿no? El tono de comedia final, ¿no? Con lo cual, bueno, pues le ves ahí unido, metidos dentro del grupo y estás tan imbuido en esa alegría final que no te vas a poner a pensar, bueno, ¿y este personaje cómo ha hecho su transformación de mega malo aquí a estar divirtiéndose? Normalmente al final pues se van a aclarar todos los malentendidos, las relaciones pues se van a alinear de una forma correcta y todo, bueno, pues se va a solucionar de una forma satisfactoria. Y Booker es muy curioso porque no aplica aquí la misma estructura que al resto de los argumentos. Solo se refiere a 3 etapas. Él dice, la primera lo llama Bajo la sombra, que es donde hay una comunidad, que es un pequeño pueblo, barrio, un grupo de gente, lo que sea, que está bajo la niebla de la confusión,
desorientación y frustración por culpa de una mala comunicación que los hace cerrarse en sí mismo. Ese sería esa especie como de incidente desencadenante, ¿no? Ese detonante que provoca ese conflicto, ese lío. El segundo sería apretando el nudo, que es donde la confusión crea una progresión negativa, donde todo parece ceder a un estado de pesadilla, ¿no? Esta confusión, bueno, pues va a generar muchas intrigas, ¿no? Aquí, bueno, ese concepto de ir, la trama, ¿no? No deja de ser, el concepto trama es como un enlazado de historias que se van uniendo unas con otras y se va liando cada vez más, que luego es lo que se desenlaza en la parte final, ¿no? Que sería la resolución y que, bueno, aquí finalmente pues se va a traer a la luz los temas que antes no se reconocían y las percepciones van a cambiar drásticamente, ¿no? Se van a deshacer todos los entuertos, se van a disipar las sombras y la situación se va a transformar de una forma milagrosa y el pequeño mundo pues se va a reunir alegremente, ¿no? Es una comedia, te está pidiendo un happy end, te está pidiendo alegría, con lo cual, bueno, al final todo se soluciona. Porque, bueno, al fin y al cabo las tramas de comedia suelen estar llenas de personajes ligeros, personajes divertidos, tienen ese final feliz o alegre, ¿no? Y bueno, en este caso la comedia es algo más que humor, porque el motivo central es el triunfo sobre la adversidad, lo que resulta una feliz conclusión. Eso es lo que lo lleva más dentro del mundo de Booker a la trama, no tanto al tono. Es verdad que cualquiera de las otras tramas le puedes meter un poquito de comedia, ¿no? Metido algún personaje cómico. Pero bueno, todo esto que aporta Booker y que sobre el mundo del conflicto y en la comunidad y a esa desorientación y adversidad que al final se soluciona es lo que a él le hace pensar que es una trama nueva. Se nos ha vuelto a alargar la cosa, con lo cual yo creo que las 4 tramas que quedan, o sea, las 2 básicas van a las otras 2, lo dejamos para el siguiente podcast, uno tercero, y así no me rollo demasiado. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis, para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!